¿Qué tal, jóvenes? El tema que abordaremos a continuación es el 1.3, importancia. Vamos a hablar en este tema de la importancia que tiene la biotecnología vegetal. Y bueno, esta importancia radica ya en la aplicación como tal del conocimiento de esta área de la biotecnología. Y bueno, es que hablar de la importancia de la biotecnología vegetal hace referencia a la parte vegetativa de los seres vivos que emplea, y en este caso son las plantas. Bueno, cuando hablamos de la biotecnología vegetal, se nos vienen a la mente muchas cosas: transgénicos, modificación, obtención de organismos genéticamente mejorados, algunos compuestos que tienen las plantas o que producen como metabolitos secundarios, enzimas que van a ser utilizadas, y todo ello, bueno, nos va a permitir hacer uso a través de las herramientas biológicas y ser incorporados en otros sectores de cuestiones industriales, productivas, científicas, ¿no? Bueno, sin embargo, la biotecnología vegetal, como tal, el objetivo va a partir de que va a permitir una transferencia a una información genética de interés, que en este caso va a determinar lo que van a ser ciertos rasgos fenotípicos de las plantas y que van a ser expresados, ¿no? Para poder entender que los rasgos fenotípicos son expresados, hay que irnos un poco más a fondo. Estas cualidades o características que presentan las plantas tienen que ver con la expresión genética, y esa expresión genética pues va a estar almacenada en lo que es el ADN. Entonces, para quienes realizan esta investigación de análisis de secuencias genéticas a nivel molecular, se deben buscar los genes de interés que nos van a permitir seleccionar e introducir a las plantas para obtener, aquí como quien dice, plantas genéticamente mejoradas, ¿no? En este caso se realiza lo que es una transgénesis. Entonces, esa es una de la importancia que tiene la biotecnología vegetal actualmente, y que con ello busca lograr un mayor rendimiento, una mayor producción, como ya lo vimos a lo largo de la historia. Y como lo vamos a ver también en las siguientes diapositivas. Como bien sabemos, ha existido un mejoramiento genético tradicional que ha involucrado el cruce de miles de genes, los cuales han sido seleccionados a ojo clínico, sin usar tanta tecnología, tanto desarrollo científico, y en el cual este cruzamiento tradicional se sigue empleando, y lo vemos en las técnicas de para obtener nuevas variedades de plantas, de árboles y una gran gama de especies varietales. En este caso me estoy refiriendo a que una de las técnicas tradicionales usadas son los famosos injertos, ¿ok? Donde uno de los casos muy específicos son los cítricos, donde vemos actualmente que consumimos naranjas que tengan mayor jugo, o naranjas que casi no tengan semillas, que tengan un sabor dulce, que tengan una cáscara delgada y sobre todo que sean de un tamaño grande, a diferencia de tener naranjas pequeñas con una gran cantidad de semillas. Y bueno, también en el caso de los limones, el porte, lo que se busca es que sean para su corte de porte pequeño, que no tengan espinas preferentemente y que casi no tengan semillas. Entonces aquí, a través del injerto, que es una técnica tradicional antigua, se han obtenido variedades de varios cítricos, ¿ok? Y bueno, yo pongo el ejemplo de ahí de naranjas, de limones, pero también puede haber ejemplos de toronjas, de mandarinas, y vemos una gran variedad. Bueno, aquí hay que comentar que la biotecnología vegetal va a permitir la transferencia seleccionada de un gen o de más genes que van a ser deseados, que ya se encontraron en cierta especie vegetal,
pero que se busca, ¿sí?, insertarlos en otra especie para hacerla no solamente más resistente, sino hacerla más atractiva en la cuestión del consumo y más productiva. ¿Ok? Entonces, bueno, lo que busca es con mayor precisión permitir que los mejoradores puedan desarrollar diferentes variedades buscando características muy deseables, incorporando y descartando pues genes que sí necesitan tener con ciertas cuestiones expresadas fenotípicamente y genéticamente, y se van a descartar los que no se quieran incorporar. Bueno, hemos encontrado y hemos visto a lo largo de la historia en este proceso de la ingeniería genética, en la cuestión de la biotecnología vegetal, que han surgido ciertos cultivos que van a ser de interés comercial y que, bueno, tienen que ver con base de la producción de ciertos países en las cuestiones alimentarias. Y algunas de estas variedades que ya se están mejorando genéticamente, bueno, incluyen en el caso de México al maíz, en el caso de los Estados Unidos al trigo, en el caso de países europeos que buscan un mejor tiempo de poscosecha para el caso de lo que es el jitomate, ¿no? Pero también se han ya ido mejorando especies como el tabaco, como el sorgo, como la soya y el algodón. Y bueno, también se han empezado ya a hacer pruebas que van a incorporar mejoras de calidad, tales como en frutas y legumbres, haciéndolas más apetecibles, ¿ok? Y aumentando algo muy importante, el valor nutritivo, o sea, la cantidad de nutrientes. También lo que se ha desarrollado es que las nuevas variedades, ¿sí?, sean resistentes al ataque de ciertos insectos y que provoquen enfermedades. Otra de las aplicaciones que tiene la biotecnología vegetal es que busca nuevas tecnologías que desarrollen cultivos libres de patógenos, pero desde un nivel celular que va a dar origen, este nivel celular, a un nivel tisular, y el nivel tisular va a dar origen a un nivel sistémico, y en conjunto pues va a desarrollar lo que es un organismo completo, si esto lo vemos desde los diferentes niveles de organización de la materia. Entonces, la técnica de cultivo de tejidos a través de la micropropagación es que va a obtener miles de plantas libres de patógenos. Esta es una ventaja que ofrece el cultivo in vitro. Sin embargo, aquí las condiciones tienen que ser controladas a diferencia de cuando esto lo producimos y lo desarrollamos en los famosos invernaderos, cuando ahí vemos una producción de jitomate bajo condiciones de invernadero. Bueno, pues aquí tenemos que tener condiciones controladas que van a ser de temperatura, de humedad y de luz. Principalmente estos tres factores. Y ya no se diga las cuestiones de entrada y salida en el caso de acceso para evitar que se introduzcan contaminantes a las áreas de siembra. Bueno, la técnica de cultivo in vitro, ¿sí?, es una técnica que va a proveer que en un espacio tan pequeño y reducido se obtengan miles y miles de plantas, ¿sí?, con ciertas características a la planta madre seleccionada y que van a tener un crecimiento homogéneo, pero que sobre todo estas plántulas que estamos viendo aquí en estos frascos Gerber, están en un laboratorio y de aquí, si yo me pusiera a contar cuántas hay, habría incluso así más de 10 plantitas. Entonces, imagínense la cantidad de plantas que se pueden obtener en un corto tiempo y que van estas plantas a tener la capacidad de que cuando se saquen a condiciones in vivo, ¿sí?, sean plantas libres y que me tengan un mejor desarrollo, a diferencia de las que se están produciendo de manera normal por una
propagación vegetativa. Aquí estamos hablando de una micropropagación. ¿Por qué micropropagación? Bueno, porque es una propagación en la cual se van a tomar células y tejidos microscópicamente finitos, o sea, estoy diciendo pequeños, algunos pueden hacer hasta de 1 milímetro cúbico o pueden ser menor a 1 centímetro cúbico, ¿ok? Bueno, mayor a 1 milímetro cúbico y menor a 1 centímetro cúbico. Entonces aquí se tienen que usar técnicas asépticas. Bueno, vamos a definir que el cultivo de tejidos vegetales es el cultivo que va a emplear a células, tejidos y órganos extraídos de las plantas, ¿ok? Bueno, quizás ustedes ya esto lo saben porque en sus clases de biología celular habrán visto diferentes tipos de células, ¿sí? Vegetales o diferentes tipos de células que hay en una planta. En sus clases de fisiología vegetal habrán visto diferentes tipos de tejidos que conducen ciertas sustancias de aporte, ciertos nutrientes, pero que también algunos van a eliminar ciertas sustancias, ¿no? Que son tejidos de desecho. Y bueno, se van a dar cuenta que las plantas, de acuerdo a sus clases de botánica, las plantas están constituidas por diferentes órganos estructurales que van a conferir cierta capacidad de estructura, cierta capacidad de soporte, de reproducción a la planta. Entonces, estamos hablando que hay órganos reproductivos dentro de las plantas, órganos que van a tener la capacidad ahí de protección y la capacidad también de absorción. Entonces, bueno, esos órganos, esos tejidos y esas células tienen la capacidad, como ya vimos, que las plantas tienen la función de la totipotencialidad, pues de regenerar o constituir, no construir, constituir a una planta completa. ¿Ok? Bueno. Entonces, retomando la definición, es que el cultivo de tejidos vegetales va a emplear lo que son las células, tejidos u órganos de las plantas para mantenerlos bajo condiciones de laboratorio, las cuales van a estar controladas. Y estas condiciones de laboratorio tienen que ser luz, temperatura y humedad. ¿Ok? Con la finalidad de reproducir plantas que posean todas las características de acuerdo a la planta seleccionada, que en este caso va a ser a un clon o planta madre, y que a partir de esta técnica de micropropagación se va a llevar a cabo lo que es el cultivo in vitro. Entonces, considerar una parte, ¿qué es cultivo de tejidos vegetales? Bueno, se define como el cultivo de células, tejidos u órganos extraídos de plantas. Cuando nosotros estamos hablando de condiciones ya artificiales, como la técnica empleada en este caso de las células y tejidos u órganos, estamos hablando ya de cuestiones in vitro, ¿sí? In vitro es una palabra italiana que quiere decir en vidrio. Entonces, aquí efectivamente estamos viendo que estas condiciones no las vamos a llevar de manera natural. No nos vamos a llevar nuestras plantitas ahí a un jardín botánico o ahí a un espacio del patio o a un traspatio y vamos a tener nuestro sustrato. No, porque esos explantes no van a tener la capacidad vegetativa porque las condiciones ambientales van a ser muy adversas que no les van a permitir desarrollarse. Entonces, bueno, cuando hablamos de cultivo, ¿sí? In vitro nos referimos a condiciones artificiales en las que vamos a propagar ya sea células, tejidos u órganos. ¿Ok? Bueno, entonces aquí se dice más específicamente que la técnica de propagación vegetativa en condiciones artificiales es in vitro. ¿Ok? Cuando es en condiciones artificiales. Y bueno, aquí estamos viendo algo que hace referencia a este término que es in vitro, ¿sí? Cuando tenemos un cultivo en un tubo de ensayo o en un frasco Gerber o en una caja Petri, ¿sí? Cualquiera de de estos recipientes tienen la capacidad, ¿sí? De tener aquí un medio de cultivo que va a dar soporte nutrimental a lo que van a hacer, pues nuestros cultivos en condiciones in vitro en un recipiente
de cristal, o sea, en vidrio, ¿sí? Bueno, otra de las aplicaciones de la biotecnología vegetal es que tiene que ver que a partir del descubrimiento de una secuencia de ADN, en este caso una secuencia genética, puede ser insertado en una bacteria para inducir la producción de una proteína adecuada. Entonces, cuando nosotros insertamos, en este caso, un gen de interés a a un organismo, estamos obteniendo aquí un ADN recombinante, ¿sí? Porque se están combinando. Bueno, esto es parte de lo que es ingeniería genética. Entonces aquí vamos a necesitar lo que es un vector de clonación, ¿sí? Para insertar este gen. Aquí no está representado en la imagen. Y aquí vamos a tener un plásmido. Esto se los comenté en la clase de la historia de la biotecnología. Ejemplos de plásmidos muy importantes que provienen de ahí, en el caso de algunas plantas. Como, bueno, de algunas plantas, bueno, perdón, de algunas bacterias, ¿sí? Aquí estoy cometiendo una discrepancia, me disculpo. En el caso de algunas bacterias que, bueno, pueden atacar a las plantas como es Agrobacterium tumefacis. Entonces ahí tenemos el plásmido TII. Bueno, y aquí en este dibujo representativo que se ve, bueno, de dibujos representativos que se ven en la pantalla, estamos viendo la importancia que tiene la biotecnología vegetal y vemos cuáles son efectivamente ya las aplicaciones visualmente de la biotecnología vegetal. Bueno, por una parte tenemos la técnica, ¿sí?, del cultivo de tejidos vegetales en condiciones controladas de laboratorio, que va a ser el cultivo in vitro, porque también ustedes como fitotecnistas van a hacer cultivo de tejidos, ¿sí?, que puede ser en condiciones de invernadero, bajo condiciones de invernadero que diga, o en condiciones ambientales, en un vivero. Y bueno, los cultivos que ustedes hacen a cielo abierto también es una técnica, ¿no?, del cultivo de tejidos. Sin embargo, bueno, aquí estamos empleando lo que es la micropropagación y las condiciones artificiales. Entonces, algo muy importante que comentar es que el objetivo principal del cultivo de tejidos vegetales me permite obtener una gran cantidad de plantas en un espacio más pequeño y que esas plantas van a ser libres de patógenos. ¿Ok? Bueno, en la siguiente imagen estamos viendo lo que es la ingeniería genética de plantas, que en este caso estamos viendo al jitomate. Actualmente conocemos muchas variedades de jitomate. El jitomate bola, el jitomate saladet, el jitomate cherry. Bueno, todos esos jitomates, ¿por qué digo jitomate? Porque hay algo muy importante, mis agrónomos, no confundirlo con el tomate. Entonces, a estas alturas ya deben de saber cuando se habla de jitomate y cuando se habla de tomate, porque son dos especies diferentes. Aquí estamos viendo que a través de la ingeniería genética, nosotros podemos obtener lo que son jitomates más grandes con una planta de un porte pequeño, pero que estos jitomates se les introdujo, bueno, a la planta se les introdujo lo que es una genes de interés a partir de una secuencia genómica estudiada e investigada, donde estamos viendo ahí genes de resistencia, de porte, de ser mayormente productivos. Y bueno, a diferencia de esta planta, que incluso pudiera ser una variedad más silvestre. Y aquí estamos teniendo una variedad más mejorada genéticamente. Y bueno, ya en otras cuestiones que involucran a lo que es la biotecnología vegetal en la cuestión de los alimentos, es la producción de algunos de ellos que me permitan satisfacer ciertas demandas. Entonces, algo que yo voy a retomar, pues es la cuestión de los cítricos, ¿no? Que ahorita estamos buscando limones que tengan mayor jugo, limones que tengan menos semillas, naranjas que sean más dulces, pero que también, así como estamos viendo en este ejemplo de las plantas de jitomate, es que esos patrones de árboles no tengan tantas espinas, porque al final son cítricos.
Entonces se han ido modificando y se han obtenido variedades que eliminen ciertos rasgos que no van a ser los deseados para los agricultores y los fitomejoradores. Entonces, bueno, en el caso ¿cómo se llama? De sandías, de melones, se está buscando también no la cuestión estética, porque aquí vemos unas sandías cuadradas, sino que estamos buscando una compactación a los procesos de embarque, ¿sí? No de embargue, de embarque. Cuando estas sandías, a diferencia de que si son redondas o elípticas, como las que conocemos normalmente, ocupan más espacio en lo que son los embalajes. Entonces, lo que ha buscado también la ingeniería genética en el proceso ya de la exportación de alimentos a través de las cuestiones de la comercialización es buscar una mayor compactación de estos alimentos que tienen que ver con la cuestión del volumen, del peso, buscando ciertas características muy parecidas entre sí. Y si se dan cuenta, las sandías van teniendo un mismo porte, un mismo tamaño. Esto también se está aplicando ya a los melones. Y estas sandías, si se partieran, no tienen semillas, ¿ok? Bueno, también otra de las cuestiones que vamos a analizar es la expresión a partir de secuencias genéticas del ADN para obtener ciertas proteínas, ¿ok? Y que van a ser proteínas recombinantes. Estas proteínas también nos permiten ser incorporadas en el valor nutrimental de algunos alimentos, en la cuestión de situaciones que van encaminadas también a la cuestión de medicamentos con proteínas de interés. Bueno, pero ustedes van a decir, bueno, ¿qué tiene que ver la cuestión de lo que estamos hablando de una biotecnología vegetal con cuestiones médicas? Tiene que ver mucha porque recordemos que ciertos fármacos tienen propiedades que vienen de las plantas, ¿sí? Entonces también lo que está buscando la medicina es que no todo sea tanto químico, sino que se haga un rescate a través de técnicas ancestrales de algunos componentes activos que tienen las plantas. Entonces, esas plantas, a través de sus componentes activos, como son enzimas, como son proteínas, etcétera, etcétera, se pueden crear fármacos. Y bueno, eso tiene que ver mucho con la biotecnología vegetal, aunque va encaminada hacia otra área, pero les digo que va muy de la mano con la cuestión médica. También algunas microalgas están siendo ya estudiadas y están siendo ya desarrolladas para la cuestión de la industria y crear biofertilizantes que permitan un incremento nutrimental en lo que es el suelo, ¿sí? Una fertilización a través del uso de estos microorganismos. ¿Y por qué digo microorganismos? Bueno, porque las algas, como ustedes ya sabrán, ya hemos visto, para algunos botánicos sí las incluyen, para otros botánicos las excluyen porque pues no tienen absolutamente nada que ver y son más de cuestiones microbiológicas. Pero bueno, aquí en biofertilizantes vamos a ver que se ocupan tanto microalgas, que van a ser microscópicas, como macroalgas. Entonces, muchas de estas son aprovechadas de las costas marítimas o de los litorales que llegan a estar sobre la superficie ahí de la arena y son siendo aprovechadas por sus cuestiones muy de nutrientes que aportan al suelo y que van a ser absorbidas por el sistema radicular de las plantas. Y esto tiene mucho potencial con el ambiente. O sea, se están usando tecnologías ecológicas que van a ser amigables con el entorno. Y bueno, también la creación de biopesticidas, como ya vimos también en el caso de los biofertilizantes, son compuestos no tanto químicos, sino que son compuestos que engloban una parte biológica y que se vuelven recursos o componentes orgánicos y que van a ser renovables. Entonces, bueno, aquí estamos viendo una gran importancia de lo que tiene la biotecnología vegetal. Y con esto concluyo este tema para que ustedes puedan hacer un análisis completo
y que en lo futuro puedan también incorporar otros elementos de lo que están estudiando con sus materias a través de lo que es la genotecnia, a través de lo que es la fitotecnia, para que se den cuenta cómo la biotecnología va de la mano con estas otras ciencias. Y bueno, aquí tenemos ejemplos de lo muy general, pero podemos irnos hasta lo muy, muy específico, pero yo quise ilustrarlos con estos principalmente, para que vayan ampliando el panorama y si tienen por ahí algunos, bueno, pues los incorporen, ¿sí? Y que de aquí se haga una mayor amplitud y visión del campo de las aplicaciones que tiene la biotecnología vegetal. Bueno, en resumen, las aplicaciones de la biotecnología vegetal van destinadas a lo que son los procesos agrícolas, como ya vimos, como es el cultivo in vitro de plantas, como es la producción vegetal asistida por marcadores moleculares para estudiar lo que son las secuencias genómicas de interés, para la producción de semillas híbridas, para la producción de biofertilizantes y biopesticidas, que son componentes orgánicos y que van a ser ecológicamente menos dañinos. Y bueno, también con las transferencias selectivas de genes de un organismo a otro, dando lugar a nuevos cultivos vegetales a través de la transgénesis. ¿Ok? Bueno, entonces, aquí está un breve resumen de lo que vimos, de lo que hablé. Y pues esto sería todo por el momento, jóvenes. Preguntas y respuestas las analizamos en la clase de retroalimentación. Gracias.